tal? Buen día a todos. Buena mañana para los que están acá y también para los que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo estudio de la Escuela Dominical de la Iglesia del Centro, donde vamos a hablar hoy acerca de la imagen de Dios, del hombre como imagen de Dios. Es un tema muy interesante porque a veces tenemos bastante armado un criterio de lo que eso significa, pero vamos a verlo desde el punto de vista de los primeros lectores, el primer auditorio que tuvo Moisés, que fue quien escribió de manos de Dios los primeros libros de la Biblia, para ver un poco lo que significa. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él nos acompañe y abra nuestros oídos y nuestro espíritu para recibir su palabra. Señor, te damos las gracias porque vos estás con nosotros, porque nos ayudaste a llegar hasta aquí para escuchar tu palabra. Y te quiero pedir que en este momento el que hable seas vos, a cada uno de nuestros corazones, enseñándonos y mostrándonos aquellas cosas que necesitamos día a día, granito a granito, para poder crecer. Nos ponemos en tus manos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, tenemos un pasaje que es el pasaje clásico, ya por todos conocidos, que habla sobre la imagen, el hombre como imagen de Dios, que tiene que ver con la parte de la creación del hombre. Acordémonos un poco de cómo venimos tratando en este tiempo este paquete de temas, este paquete de lecciones, donde estamos haciendo un estudio a partir de el principio de la Biblia en el Génesis, buscando presentar una teología bíblica que, bueno, es una forma de ver la teología. Generalmente a veces estudiamos en forma sistemática por temas, es decir, desarrollamos un tema específico y lo rastreamos a lo largo de toda la Biblia cuál es la evolución de ese concepto, pero ahora estamos buscando un desarrollo donde vamos viendo la Biblia y vamos viendo también el contexto histórico en el cual se va, planteando y escribiendo lo que se dice en cada momento. Y bueno, acá ya estuvimos charlando acerca de lo que eran los primeros días de la creación, donde Dios, entró a formar un orden del desorden que había y se dieron el día, la noche, se separó la tierra del mar, se crearon distintos seres vivientes y después llegamos al final de toda esta etapa y llegamos a lo que es la creación del hombre. Leemos entonces Génesis 1, 26 al 28. No lo voy a tomar de la Reina Valera estándar, voy a tomar una versión diferente para rescatar alguna cosa más actualizada en cuanto al lenguaje. Y bueno, dice así: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y acá vemos un poco en este pasaje como un aspecto final de la coronación de lo que fue todo el tiempo de la creación de Dios, ¿no? Ya estaba la naturaleza dispuesta a pleno, ya estaba, todos los animales salvajes, todas las especies vegetales puesta a pleno, y Dios desea hacer a una criatura
a su imagen y semejanza, que es la humanidad. ¿Sí? Esto por ahí lo que te diferencia respecto a la Reina Valera clásica, que dice hagamos al hombre. En realidad, y después dice varón y hembra los que los creó. Cuando dice hagamos al hombre se está refiriendo a toda la humanidad. Hagamos a la humanidad, dice Dios. Y ese hagamos en plural tiene que ver con algo que ya fuimos mencionando un poco antes, que está asociado al hecho de que Dios desde el principio manifiesta su carácter plural, su carácter trino. ¿Sí? Y cuando hace la creación del hombre, el hombre también en esa imagen y semejanza tiene algo de Dios, en el sentido de que el hombre la humanidad son unidades hombre-mujer. ¿Sí? Así como Dios tiene su amor y manifiesta su comunicación dentro de que es su carácter trino, también el hombre, la humanidad fue creada hombre y mujer, un vínculo de amor, una relación que también se comunica y expresa el amor. Y bueno, veamos un poco el contexto y a quién le está diciendo Dios estas cosas. Acordémonos que como decíamos, el primer auditorio de Moisés que escribió el Génesis era el mismo pueblo hebreo que, ¿dónde estaba? Hace unos años atrás. ¿Dónde arrancó todo cuando Moisés escribió? A ver si recuerdan. ¿Alguien conoce a Moisés? Bueno, ¿me ayudan? En el desierto estaba. El pueblo estaba en el desierto. ¿Y de dónde venía ese pueblo hebreo que estaba en el desierto? De Egipto. ¿Y qué era en Egipto ese pueblo? Esclavos. Eran esclavos que habían sido rescatados por Dios porque llegó el tiempo a través de la dirección de Moisés, que fue puesto como líder de ellos, y que fueron sacados por Dios de Egipto y que estaban ahora en el desierto, y que era un pueblo muy numeroso, muy grande, y que digamos, no tenía todavía formadas una cultura y una personalidad propia como nación. Dios los estaba formando y les estaba dando una historia. ¿Sí? Entonces, en el Génesis le habla acerca de la creación, le habla acerca de quiénes fueron sus ancestros, Abraham, etcétera, hasta llegar hasta ellos. Después, fuera del Génesis, en los otros primeros libros también le muestra y les enseña rituales acerca de cómo conducirse, cómo organizarse, qué cosas hacer, cómo tratar distintos aspectos sociales, les da una ley. Está formando una nación de ese pueblo de esclavos. Y acá le está hablando a un pueblo de esclavos que venía de ser sometido. Seguramente muchos de los que estaban ahí tenían latigazos cicatrizados en la espalda, que le dieron todavía los egipcios. Y les está haciendo una presentación que es totalmente novedosa del concepto que ellos tenían. Acá les está diciendo que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Repasemos un poco este concepto en los pueblos orientales. ¿Quiénes eran los dioses de los pueblos orientales, del Antiguo Oriente? Generalmente los dioses eran estatuas, eran imágenes que se ponían en el templo. Las imágenes de los dioses estaban en el templo, en los templos, que generalmente eran estructuras altas o estructuras edificios que se hacían sobre los montes para que sean bien visibles. Y además, los que eran imagen de Dios eran los reyes o eran los faraones en el caso de Egipto. El faraón egipcio era un dios, ¿sí? Eso lo llevamos hasta la época de Jesús, donde tenemos que los emperadores romanos eran dioses o eran representantes de los dioses en la tierra. Y el hecho de decir a un pueblo que era esclavo y que estaba saliendo de una situación muy difícil, que eran imágenes de Dios, era algo totalmente revelador y revalorizador para la vida de ellos. ¿Sí?
Veamos un poco cómo se mueve esta idea de imagen. ¿Qué quiere decir Dios cuando nos habla de imagen y semejanza en Génesis 1, 26 y 27? En Génesis 5, 3, un poquito más adelante, nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo, a su imagen, conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. ¿Qué es imagen y semejanza? Vamos a entender un poco esos términos. Sí, parecido. A ver, y de la misma raza que él. Es decir, nosotros como hombres engendramos, como seres humanos, nos reproducimos en otros seres humanos. Y cada ser humano es parecido a otro, pero no es igual a otro. Y acá el término imagen y semejanza está diciendo para transmitir, digamos, valores genéticos, pero también ciertas características familiares y ciertas características particulares que venían de los padres, ¿sí? Veamos en otro lugar cómo se usa la palabra imagen. Números 32, 52. Dice, no lo busquen: echaréis de delante de vosotros, acá le está diciendo a este pueblo de Israel cuando entre en la tierra prometida, que echen delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Acá cuando se refiere a imagen, se refiere a estatua directamente, ¿sí? Vamos a repasar también el primer mandamiento, Éxodo 24, donde Dios nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que es Dios, ¿sí? De lo que está arriba en el cielo, ni abajo ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. ¿Está? Cuando estamos hablando de imágenes, también en este caso y semejanza, nos estamos hablando de figuras que sean representativas de, ¿sí? En este caso no había que hacer tampoco ninguna imagen ni siquiera de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ahí tenemos una gran diferencia. El hombre es imagen y semejanza de Dios, pero en aspectos relacionados con cuestiones morales, pero en la naturaleza del hombre, el hombre fue creado del barro. Es imagen y semejanza de Dios, pero Dios es espíritu, Dios es otra cosa, no somos iguales a Él. Pero fuimos hechos como eran vamos otra vez al concepto del pueblo hebreo que estaba escuchando esto, como los reyes eran imágenes de los dioses, de sus dioses paganos, ahora el hombre era imagen de Dios. Y si lo vemos en sentido contrario esto, podemos decir que está planteando en este pasaje de Génesis el hecho de la humanidad como reyes y reinas sobre la tierra. Reyes y reinas sobre la tierra, ¿sí? Los ídolos se colocaban en un templo, generalmente se ubicaban en un monte, ¿sí? Y el hombre fue colocado a imagen y semejanza de Dios en el jardín del Edén. Y ahí un poco encontramos el verdadero propósito que vemos en el Génesis que tiene el hombre. Cuando Dios dice que hará a los humanos a su imagen, tiene un propósito en mente y lo deja claro, que es que van a gobernar, van a reinar, van a ser fructíferos, van a manifestar una unidad amorosa, ¿sí? Y este gobierno, este reinado, esta fecundidad relata la imagen de Dios. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? Repasemos. Al igual que los reyes, todos los humanos estaban destinados a gobernar y reinar en nombre de Dios. Fuimos llamados a someternos a la visión y a la definición de Dios del bien y del mal, algo que después, dentro de poquito, en Génesis 3 ya se cae, ¿sí? Con el pecado. Nuestro gobierno y reinado era un llamado a hacer avanzar la creación.
Repasemos otra vez el pasaje. ¿Qué les dijo? Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿A qué estaba llamado el hombre? Por todo lo que venimos diciendo. A sojuzgar, a controlar y a multiplicarse. ¿Sí? El hombre había sido puesto por Dios como su imagen en un jardín, pero estaba llamado a extenderse, no quedarse en ese jardín, sino extenderse sobre todo el mundo, a hacer otros jardines, a procrearse, a no ser nada más que Adán y Eva, sino a ser toda una raza que se desparrame por la tierra, y reproducir ese dominio y ese reinado, y ir llenando la tierra, sojuzgando la tierra, pero también estando sujeto a Dios. ¿Sí? Dios hizo la creación y compartió ese espacio con los hombres. Fuimos llamados a trabajar junto a Dios para que esta creación sea totalmente asombrosa. Voy a un pasaje que está en Salmos 8, del 4 al 8, donde el salmista, un poco reflexionando en el hombre, y creo que estaba reflexionando en Génesis, dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Salmos 8:6 nos dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sí? Es decir, tenemos acá como un paralelo de lo que fue lo que le dijo Dios al hombre en Génesis. Y acá el salmista está reflexionando sobre todo esto y está reflexionando sobre la grandeza. Hola. Bueno, esto era para ver si estaban atentos. Hacemos un cambio en la modalidad en la que hablamos. Seguimos hablando por acá. Excelente. Gracias, equipo. Decíamos que el hombre, está reflexionando el salmista, fue creado con un propósito y con un alcance totalmente maravilloso. ¿Sí? No está sojuzgado a nada la tierra, sino que Él la controla. No hay nada que le pueda hacer rival en la tierra, sino que Él la puede reinar y gobernar. Y eso se refiere a lo que estábamos hablando cuando veíamos Génesis 1, 26, 27 y 28. ¿Sí? Y vamos a un aspecto más relacionado con esto. En Génesis 2.15 nos dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Sí? Es decir, vemos gobierno, vemos dominio, y acá en Génesis 2.15 vemos cuidado. La idea es que con todo este alcance, con todo este propósito, Dios creó al hombre a su imagen. Y en Génesis 2.10 nos dice que del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. ¿Dónde nacen los ríos? A ver, ayúdame. ¿Dónde?
En la montaña. A ver, vamos a tratar de imaginar, en base a esto, de deducir en base a esto, dónde estaba el Edén, en qué lugar físico, más allá del lugar geográfico, en dónde estaba. Pasaba un río y se dividía en 4 ríos y se desparramaban. ¿Dónde estaba el Edén? ¿En un valle? Se inundaba. Si estaba en un valle, se quedaba enterrado, se hacía un lago. ¿Dónde estaba el Edén? ¿Qué les parece? En un lugar montañoso y se dividían ríos. Es decir, estaba el jardín, que pasaba un río por el jardín y se dividían otros ríos. ¿Dónde estaba el Edén? ¿En un lugar alto? ¿En un lugar alto? Sí, si no, por gravedad no bajaban los otros ríos. Es decir, el Edén estaba en un monte. ¿Sí? ¿Y dónde se ponían los templos? Decíamos que los antiguos hacían los templos en los montes. Y en los montes donde estaban los templos estaban los sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes en la edad antigua? Eran los destinados a cuidar los templos. Y cuando después vemos que, Moisés más adelante sigue escribiendo acerca del tabernáculo y se ponen a los sacerdotes eran aquellos que cuidaban el tabernáculo. Y acá vemos a Dios poniendo al hombre, gobernando y sojuzgando la tierra, y cuidando del jardín. Y acá nos da una idea más acerca del alcance de lo que era la humanidad creada bajo el propósito de Dios. La idea era que el hombre era la imagen de Dios y era el cuidador del jardín de Dios. Y lo podemos ver entonces como no solamente reyes y reinas, sino también como sacerdotes. No sacerdotes en el sentido de llevar túnicas y de hacer rituales, sino en el sentido del cuidado que ellos tenían que dispensar del lugar donde Dios los colocaba. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Reyes, reinas, sacerdotes. Qué grande que fue el hecho de la creación del hombre, el lugar que lo puso Dios, y el concepto que tiene que ver esto de que sean imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Vemos un poquito más. Algo pasó después, ¿no? Este plan quedó truncado cuando apareció el pecado. ¿Sí? El hombre que tenía que multiplicarse, llenar la tierra, tenía que hacer una cosa, no comer de un determinado árbol, y comió, ¿sí? Y decidió, tener su propia voluntad y seguir su propia definición de lo que era bueno y malo, aparte de lo que Dios le decía. Quería autonomía. Y eso hizo que el plan de Dios cayera, ¿sí? Y estemos en el lugar donde estamos nosotros ahora. Y volviendo un poco a lo que era el primer mandamiento que nos decía que no te harás imagen de ninguna cosa, y el hombre mismo fue creado como imagen de Dios, el hombre caído se hizo imagen de un montón de cosas, se hizo ídolos y dejó el lugar que tenía al lado de Dios y dejó que en su corazón ese lugar lo ocuparan otras cosas, otros ídolos, ídolos que pueden ser materiales o ídolos que pueden ser ideas o cosas que tenemos adentro, ¿sí? Cosas que ocupan el lugar que tendría que ocupar Dios. Nosotros, creados como imágenes de Dios, dejamos ese lugar y pusimos y entronizamos a otro ídolo en el lugar de dejar entronizado a Dios. Y nosotros, siendo imágenes, ahora servimos a otras imágenes. Tremendo el efecto de la caída. Pero algo pasó después. Algo pasó después de eso. Vino Jesús. Y con Jesús vino la restauración. Si terminamos acá nos vamos súper deprimidos. No llegamos a ningún lado. ¿Sí? Y Jesús empezó la restauración del plan de Dios a lo que era el concepto original. De tener al hombre al lado de Él y de compartir la tierra con Él. La idea inicial no era que el cielo y la tierra
estén separados. Como se habló desde la primera clase que venimos diciendo, la idea es que el cielo y la tierra estaban unidos en la creación porque Dios caminaba en medio de la tierra al lado de Adán, al lado de la humanidad. El pecado separó eso, ¿sí? Pero la visión de Dios es volver a juntar todas las cosas en Cristo. En Apocalipsis 5:10, sobre el final, saltamos de Génesis al Apocalipsis, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y acá está hablando de los creyentes, de aquellos que siguen a Cristo. Nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué era eso? Eso es Génesis 1, 26 a 28. ¿Se entiende? Hay ahora, para volver a repasar estos temas, a ver si me sale, si no me van a ayudar los muchachos, unas diapositivas. ¿Se está viendo esto ahora? Pero sale, digamos, al costadito mío. Bien, excelente. El objetivo original de Dios era este que vemos acá. Era cielo y tierras unidos. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Lo que decíamos, vino el pecado. El hombre decidió por sí mismo apartarse del camino y del gobierno que Dios había establecido, la relación que quería tener con él. Quería ser igual a Dios el hombre. Esto no lo vamos a tratar ahora. Con el pecado vino algo que Dios había advertido, que fue la muerte espiritual instantánea, y luego la muerte física. Adán y Eva habían sido creados eternos, imágenes de Dios, reyes, sacerdotes eternos. El cielo y la tierra se separaron. Dios ya no podía habitar por lo que era, digamos, su santidad en medio de un lugar donde había pecado. Pero había un plan de Dios y ese plan fue Cristo. Ahora, pensemos un poco, hago otro paréntesis dentro de este paréntesis. Dios le dio a los seres humanos, digamos, la bendición de decirlo: vayan y multiplíquense y llenen la tierra y gobiernenla y pónganla bajo su dominio. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en pecar? Adán y Eva eran una pareja, no llegaron ni a tener hijos. No sabemos, la Biblia no nos dice, pero da la idea de que el pecado vino bastante rápido. Y el pecado hizo un desastre en un segundo tremendo. Muerte espiritual, muerte física, cielo y tierra separados. Y fíjense que Jesús es, si ustedes trazan una línea que pase por el centro de ese círculo, Jesús es lo opuesto a lo que fue la tentación, o mejor dicho, la elección que en su momento estaban sometidos Adán y Eva, que era comer o no comer de un fruto. Ahora Jesús, que fue un plan que se llegó a coronar después de un montón de años de que Dios separó a su pueblo, cuando vino, es la nueva elección que tiene el hombre para restaurarse. Y seguimos un pasito más. Aquellos que aceptamos a Cristo, tenemos vida espiritual instantánea, porque nos convertimos en hijos de Dios, y tenemos la promesa de la resurrección. Fíjense cómo es el proceso inverso. El pecado llevaba a la muerte espiritual en el momento y arrastraba a lo largo la muerte física. En Cristo tenemos vida en el espíritu y después tenemos la promesa de la resurrección. Y la idea final vuelve a ser la idea del principio, lo que estábamos leyendo en el Apocalipsis. Cielos y tierras otra vez unidos. Llegamos otra vez a esto. ¿Sí? Dejamos de presentar. Volviendo entonces al concepto de imagen y al concepto de la bendición de Dios, el verdadero propósito, y veámoslo desde otro aspecto. Adán y Eva eran los únicos seres humanos. La bendición fue dada por igual a los dos.
No fue dada a Adán y después Dios le dijo a Adán en el relato, bueno, y pasale tu bendición a Eva, a la mujer. No, hombre y mujer fueron bendecidos por igual. Hombre y mujer son iguales ante Dios. Todos son imágenes de Dios. Adán y Eva, en ese momento, representaban a toda la humanidad. Los hebreos dijimos que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto, que eran esclavos. Y dijimos, wow, este concepto para un esclavo de decir, soy como un rey, porque soy imagen de Dios, es tremendamente fuerte. Lo que está diciendo también esta imagen de la creación, en Adán y en Eva, que estaban representados todos, es que no había castas, no había clases. Eran los mismos los esclavos, que lo mismo alguien que era un erudito, o alguien que estaba destinado a ser rey, o alguien que hacía un servicio o una profesión de cualquier tipo. No hay diferencias culturales. Todos, en Adán y en Eva, todos somos imágenes de Dios. Podemos llegar a ser imágenes de Dios restaurados a través de Jesucristo. ¿Sí? No hay diferencia. También en Adán y en Eva estaban representadas todas las familias de la tierra y todas las naciones que iban a venir después. Acuérdense que los judíos, esto lo tenían bien presente, ¿no? Los hebreos, habían sido rescatados de Egipto, cruzaron el mar en seco y después el mar se volvió a cerrar y cayeron los carros del faraón. Bueno, pero en Adán y en Eva también estaban contemplados los egipcios, también estaban contemplados las otras familias. En Adán y en Eva estaban contempladas todas las naciones de la tierra. No hay cultura, no hay nación que sea exclusiva de Dios. Dios es Dios de todos y eso es lo que vemos en el propósito y la armonía. Dios hombre, hombre mujer. Eso era el propósito de Dios, que se rompió con el pecado, ¿sí? Y que se restaura en Cristo. Y leo ahora Gálatas 3:28, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Lo que veníamos diciendo. Y avanzo un poquito más en Romanos capítulo 3, leo del 22 al 24, dice, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, me perdí, vamos a iniciar de nuevo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Vimos ahí en el cuadro que estábamos pasando hace un ratito, que el hombre era perfecto, y tenía una elección, y era la elección del árbol. Ahora el hombre está caído y tiene una elección, que es la elección de Cristo. El hombre tiene libre albedrío, tenía libre albedrío cuando eligió pecar, estando en la perfección, y tiene toda la decisión sobre sí mismo, sobre lo que puede ser ahora que está en pecado, ¿sí? Para elegir o no elegir a Cristo, ¿sí? La decisión de Adán fue voluntaria y fue personal, y la de Eva. Y la decisión nuestra de llegar a Cristo es también voluntaria y es personal. ¿Ven cómo la historia es cíclica? Es un poco lo que estamos viendo. Estoy espoleando lo que van a venir en otras clases, algunos otros maestros me van a querer matar a lo mejor, pero lo que estamos planteando es un concepto cíclico en todo esto que vemos, donde lo que se rompió en el Edén se vuelve a restaurar al final. Eso es el plan de Dios. Eso es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Y quedémonos entonces con este concepto, con lo que estamos viendo en cuanto a imagen y semejanza. Dios nos puso en un lugar, Dios le está mostrando a su pueblo rescatado que lo puso en un lugar diferente, que no eran simples esclavos, sino que los consideraban, que tenían un valor y que tenían una función, que era una función enorme, que era gobernar el mundo. De esa función
de ese propósito se cayó. Pero todos somos importantes. Ante un pueblo de esclavos que estaba siendo, digamos, incluso moralmente, ¿qué esperanza tiene un esclavo? Nacía como esclavo y moría como esclavo. A un pueblo que era un pueblo de esclavos, Dios les está diciendo, ustedes son un pueblo de reyes. Ustedes están para más, porque yo tengo un propósito para todos ustedes. Un propósito que no termina en lo que están haciendo ahora en la tierra, sino un propósito que más adelante vamos a ver que se va a completar en el futuro a través de Jesucristo. Esto es lo importante de este concepto y era lo que queríamos rescatar. Hay valores, obviamente, que rescatamos en la imagen y semejanza de Dios. Decimos, el hombre tiene conocimiento de sí mismo, tiene razón, tiene libre albedrío como tiene Dios, tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de gobernar y de organizar y de hacer cosas en cierta medida como reflejo de su creador, que es Dios. Pero el hombre fue puesto como imagen y semejanza de Dios, como para vivir con Dios la eternidad. Y ese concepto es el que Dios quiere después, al final de los tiempos, volver a restaurar. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Bueno, hermanos.